Libro de Salmos, capítulo 100 y el versículo 4. Gloria a Dios. ¿Listos? Amén. Gloria al Señor. Le damos lectura a la santa y bendita palabra del Señor. La leemos de la manera que está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarlo y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad o su fidelidad por todas las generaciones. Aleluya, poder de Dios. Cierre sus ojos por un Maravilloso Cristo, aleluya. amado Dios que habitas en gloria. Padre que estamos, Padre Santo. Bendito Dios, te damos gracias en este momento por concedernos este privilegio, Señor. Padre, muchas gracias. Entendemos y reconocemos, Dios mío, que no hay nada como pagar, Señor, porque tú, Señor, siempre has estado al cuidado, Señor, de cada uno de tus hijos, de nuestra vida, Señor, de nuestra familia. Gracias, Señor. Muchas gracias por verlo, por darnos esta oportunidad de estar en tu casa, Señor, para poder, Dios mío, deleitarnos en tu presencia, Señor amado. Bendito, Señor, te damos a ti la gracia, te damos la honra y la gloria, porque creemos, Señor, que solamente tú eres quien te la mereces. Bendito Salvador, toda la gloria y la honra es tuya, Señor. En este momento te suplicamos, Señor, que seas tú quien ocupe nuestra vida, Señor. Cada pensamiento, cada corazón, en este momento, Padre, bendito Dios eterno, tu palabra caiga en tierra fértil. Bendito Salvador, toda la gloria es para ti, Señor. Te lo rogamos con todo el corazón. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado es el nombre del Señor. Vive Jehová para siempre. Gloria al Señor. Vamos a meditar en esta preciosa oportunidad que Dios nos concede de poder dialogar por medio de su palabra. La palabra del Señor es el alimento a nuestra alma. Amén. La palabra es la sustancia. Aleluya. Gloria al Señor, y sin ella nosotros no podemos avanzar, no podemos vivir espiritualmente. Aleluya. Por eso es de que en esta preciosa oportunidad vamos a meditar en este pasaje que hemos tomado bajo el tema entrada gratis. Gloria al Señor, todos juntos, entrada gratis. Gloria al Señor, aunque algunos no quieren gratis, bueno, pues entonces se me avisa. Aleluya. Vamos a meditar en este pasaje donde el salmista David, amados hermanos, hace una exhortación a la gratitud del corazón del ser humano. Aleluya. Y por esa razón él dice en este precioso texto: entrad por sus puertas con acción de gracias. Aleluya. Amados hermanos, este es algo tan maravilloso meditar en esto cuando el Señor, Él se deleita cuando sus hijos vienen con esa actitud espontánea. Dice acá, del entrar de esa puerta, Aleluya. no precisamente ya cuando está el devocional, porque si se espera gozar en el devocional, yo a veces ni lo logra. Entonces, desde allá, dice que entremos por sus puertas con acción de gracias, con una actitud verdadera, o no que sea convencido por el ser humano, sino que sea algo genuino de parte de Dios, que nazca de lo más profundo del corazón. De eso es lo que el Señor se agrada, que sea con ese gozo que de verdad, hermano, a veces pues se ve, ¿verdad? Y a veces pues tampoco se ve por la razón y las circunstancias de la vida.
regañados y cansados y cuantas cosas. Pareciera que viene molesto con medio mundo, ¿verdad? Y quizás no es así el asunto, ¿verdad? Y otros por sí son serios, pero en la casa sí son risueños. Aleluya. Y entonces, pero dice que vengamos con ese gozo, hermanos, que se note, que se vea. Por sus atrios, dice que entremos como por sus atrios con alabanza. Aleluya. Hermanos, es que a veces, ¿verdad? Aunque no se sepa bien el coro, la alabanza, pero qué lindo cuando ese hermano, esa hermana canta, hermanos. Aleluya. Sonríe. Y pareciera que no tiene ningún problema. Y a veces es quien tiene más, pero sabe afrontar la situación. Aleluya. Por eso es de que a veces hay gente que dice, pero ¿cómo? Esa gente, cristianos y tan alegres que se miran, ¿verdad? Hay gente que quisiera saber de esa alegría. Amén. ¿Verdad? Pero al otro dice lo contrario, tan amargo, como la hiel, ¿verdad? Entonces ahí sí se pone difícil el asunto. Pero entonces, amados hermanos, dice que entremos por sus atrios con alabanza. ¿Por qué? Y alabarlo y bendecir su nombre. Aleluya. Amados hermanos, mire, cuando yo veo este precioso pasaje, amados hermanos, cuando dice por sus atrios con alabanza. Hermanos, mire que cuando usted va al libro de Levítico, capítulo 16, del versículo 2 en adelante, ahí usted puede ver esta preciosa palabra del Señor, amados hermanos, que un día Dios mismo le habló a Moisés. Le habló a Moisés y le dijo para que le diera una orden a su hermano Aarón. Y entonces, amados hermanos, cuando le dice que le habla a Aarón, y entonces para que entre en el templo. Amados hermanos, en aquel tiempo mucha gente deseaba y anhelaba, yo creo, poder entrar al santuario, poder adorar al Señor. Precisamente eran clasificadas las personas, y no porque Dios tenga preferencia en el ser humano, sino porque primeramente Dios tiene un orden. Número 2, también Dios ve la actitud del ser humano, ve el compromiso que hay con Dios y el corazón puro y limpio delante de Él. Aleluya. Porque Dios es de orden. Amén. Entonces, por esa razón, le dice a Moisés, Dios le dice que le diga a su hermano Aarón que vaya al templo. Pero no solo le dice que vaya, sino que primeramente le dice que tenga el mayor cuidado para llegar al templo, al santuario, porque cuando el sacerdote llegaba al templo, y entonces dice la palabra del Señor que por la presencia descendía por medio, se formaba una nube en el templo, y entonces la gente que estaba hacia afuera no podía presenciar, por la razón que únicamente el sacerdote tenía el acceso de entrar al templo. ¿Por qué razón? Porque el templo dice que estaba formado en 3 partes. Número 1, estaba formada en el atrio. Número 2, el lugar santo. Y número 3, el lugar santísimo, donde dice que del lugar santo había una separación, había una cortina, luego había la otra cortina, la separación del lugar santísimo, donde estaban los utensilios, donde estaba el arca del pacto, donde estaba el propiciatorio, y entonces ahí únicamente tenía el acceso el sacerdote para entrar a ese lugar. Pero ahora le dice, Moisés le dice a Aarón, antes de que él vaya a ese lugar, al templo, a adorar a Dios,
le dice que tenga el mayor cuidado, que se guarde, que se entregue, se humille primeramente antes de ir al templo. ¿Para qué? ¿Para qué? Le dice, para que no vayas a morir. Imagínese, el asunto no estaba fácil, ¿verdad? Para que no mueras, le dice. Entonces dice la palabra del Señor que el sacerdote Aarón, tratando la manera de hacerlo mejor para Dios, preparándose con el tiempo necesario, él va al templo. Pero también le da otra recomendación Moisés, y le dice que cada vez que va a presentar los dos holocaustos, entonces le dice, cuando llega ese momento, primeramente cuando él hace la expiación en el templo, antes de hacerla, le dice, tienes que cambiar tu vestimenta, tienes que cambiar tu vestidura a cada vez que tú vayas a presentar el holocausto, la expiación en el templo. No la misma vestimenta que tú usas en las otras actividades. Mire qué interesante, porque Dios es delicado, Dios es de orden. Amén. Dios, amados hermanos, tiene sus reglas, sus estatutos. Aleluya. Entonces Aarón no podía ir como se le diera la gana. Entonces, ¿por qué? Porque Dios se merece toda la reverencia. Amén. El problema es que nosotros a veces lo tenemos en poco. Nos presentamos delante de Dios como más fácil nos parezca. Y no importa, con esta, la primera ropa que encuentras, esa se pone y se va para la iglesia. Bueno, pero eso está bien, ¿verdad? Pero eso es literalmente. Pero también hay que ver el aseo, la presentación. Pero cuando Moisés le habla a Aarón de la vestimenta, no crea que se está enfocando únicamente en esto literal. Le está hablando de que se renueve espiritualmente, porque de qué le serviría a Aarón si él va bien vestido, si él va de corbata hasta la rodilla, y él va lo mejor, lo más elegante, y su corazón va sucio. De seguro que él iba a ser hombre muerto. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, por eso, entonces no se enfoca tanto en lo personal, literal, sino en lo espiritual, que se cambie también su manera de pensar, su manera de actuar, y que se humille delante de Dios. Aleluya. Y entonces, por eso le dice que se vestiría con la túnica santa de lino fino. Amados hermanos, y cuando mire y Dios le da la ordenanza y le dice hasta el tipo de vestimenta, para que se vista y se cubra delante del Señor. Entonces, que lo lino se representa algo maravilloso, sagrado, santo, y además es la oración de los santos, dice el libro de Apocalipsis. Entonces es algo sagrado delante de Dios, y entonces de esa manera él tenía que presentarse delante del Señor. Pero cuando ya vemos en el versículo 34, allí mismo, dice la palabra del Señor, esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Ahora vemos acá, entonces le dice que lo harás una sola vez, pero que esto sea cada vez, una vez al año. Algo perpetuo. Entonces, ¿para qué? Para intermediar por los pecados de Israel. Ahora, amados hermanos, entonces, una sola vez. ¿Por qué razón, hermanos? Porque esta era una fiesta muy solemne, una fiesta muy especial, llamada de la expiación, donde todo el pueblo debería de ir en santidad, Aleluya. en consagración,
porque sabían que era algo únicamente cada año, amados hermanos, donde tenían el privilegio de presentarse, de presentar los pecados. Imagínense que ni tenían el acceso, hermanos, de llegar al templo, si únicamente al atrio nada más, y únicamente el encargado, el representante, como se le quiera llamar, el sacerdote, tenía el privilegio de entrar hasta allá, hermano, y presentar el sacrificio. Aleluya. Por eso es que hoy en día, amados hermanos, hasta el día de hoy, actualmente, en el pueblo de Israel, el pueblo judío, siempre ellos tienen esa en mente y no pierdan esa fecha de celebrar esa fiesta solemne en Israel, la que se llama el Yom Kippur. Entonces es una fiesta muy grande para ellos, de valor, de prestigio delante de Dios. No dije Yom Kippur porque no sé, de repente va a resultar poniendo una calabaza en su casa. Yom Kippur. Bueno, ni poco me sale el asunto, pero usted me entiende. Entonces, es una fiesta, amados hermanos, que especial, donde ellos hasta el día de hoy, ellos le dan gran mérito. Oh, usted recuerda eso recientemente que pasó, ¿verdad? En Israel, ¿verdad? Escuchó ese nombre. Bueno, no todos. Pues por ahí le secundo. Entonces, amados hermanos, es una fiesta para ellos de gran valor, dedicárselo al Señor. Entonces, una vez al año, hermanos, imagínense, ellos se preocupaban. Entonces, por eso es que a veces nosotros lo tomamos en poco, porque algunos hasta aburridos, ¿verdad? De venir al culto. Es que tanto, hombre, es pastor ya, y es ya solo reglas. Y ya mero que los 7 días de la semana hay culto, ¿verdad? Y ellos una vez al año, mire, hijo, aprovechaban. Pero no crea que el resto del tiempo no se consagraban a Dios. Esa era una fiesta especial, hermano. Amén. Una fiesta de verdad que ellos se la tomaban muy en cuenta. Era serio. Entonces, amados hermanos, pero definitivamente esa es la ordenanza del pueblo de Dios en Israel en aquel tiempo. Pero ahora yo quiero que veamos un poquito más adelante, para que avancemos, amados hermanos. Aleluya. Y veamos ahora el libro de Hebreos, que ahí lo confirma. Amados hermanos, en el libro de Hebreos capítulo 9 y el versículo 24. Alabado es el nombre del Señor. Hebreos capítulo 9 y el versículo 24 al 26. Dice la palabra del Señor de esta manera. El libro de Hebreos capítulo 9 y el versículo 24. ¿Ya lo tiene? Amén. Amén. Me ayuda a leerlo entonces. Dice el 24, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: porque no entró Cristo, dice, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya. ¿Cuántas veces se presentó ahí? Ninguna. ¿Ah? Ninguna. El 24. Y el 25. Y no entró. 9, 24, 25 y 26. Y el 25 dice: y no entró para ofrecerse muchas veces. ¿Así lo dice su palabra? Así lo dice, ¿verdad? No entró, y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote, asimismo cada año, con sangre ajena. Note bien esto. Primero, el sacerdote se presentaba a ese lugar una vez cada año. Número 2, con sangre de machos cabríos, ¿verdad? Con sangre ajena. Y entonces dice, para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer
muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó ¿cuántas veces? Una vez. ¿Para cuándo? Para siempre. Se presentó una sola vez. Ya no hubo necesidad, hermanos, de presentarse una vez cada año, sino una sola vez. Ahora bien, una sola vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo. Qué maravilloso, hermanos. Con el sacrificio de él mismo. Porque era fácil, por un lado, hermanos, era la ley, pero era fácil presentar los animalitos. Yo creo que en este tiempo, hermanos, en la condición y la situación de la iglesia actualmente a nivel del mundo entero, ya no hubieran animalitos, hermanos. Ya se hubieran acabado, ¿verdad? Ya. Imagínense. Y aunque así se reproducieran, tanto cabrito y presentarlo en holocausto, estuviera carísima la carne, ¿sí? Entonces, pero Cristo dice que una sola vez y no con sangre ajena, y lo hizo para siempre. Entonces, amados hermanos, y lo hizo para siempre. ¿Para qué? Para quitar el pecado de nosotros. Ahora, amados hermanos, entonces, por eso dice, y de la manera, entonces, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar en medio del pecado. Ahora, hermanos, ahora vimos nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio y el valor de la sangre vertida en aquella cruz, el poder de esa sangre. Amados hermanos, por eso cuando la gente, y tenemos la idea nosotros, pero cuando lo figuran ahí y lo ve crucificado, donde le pusieron los clavos, desciende sus manos hacia los lados, su cabeza hacia arriba, pero dice la palabra del Señor que esto fue para siempre, porque significa que su poder es grande, tanto horizontal como vertical, este y oeste. Su poder es grande y no hay otro como él. Así es, aleluya. Por eso, amados hermanos, cuando vemos este pasaje, dice que lo hizo una sola vez y para siempre. Aleluya. No hay necesidad de más. Yes. Y aunque ahora nos demos el lujo que ya todo está hecho, no, Cristo hizo su parte. Amén. Él hizo lo que tenía que hacer. Ahora somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a cuentas con el Señor. Amén, aleluya. Ahora, por esa razón, cuando usted ve ahí el 10:19 que dice, así que hermanos, tenemos libertad, ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amados hermanos, ahora dice que tenemos libertad. Cuando dice libertad, no es que podemos hacer lo que se nos ocurra, sino que siempre de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, con libertad, ¿para qué? Para entrar a este lugar, para adorar al Señor, hermano. Mire que a veces yo no sé si estamos espantados, asustados o miedo, que es lo que invade, pero a veces no decimos nada, hermano. ¿Sí o no? Poderoso silencio, ¿verdad? Así como ahorita. Aleluya. No, usted está pensando en la palabra. Maravilloso, Jesús. Pero, amados hermanos, dice que debemos de tener esa libertad para adorar el nombre del Señor. Amén, cuando venimos aleluya. a este lugar, tenemos que olvidar todo, hermanos. Yes. Todo. Por eso es de que
El salmista dijo: entrar por sus puertas con acción de gracias. Que se vea, hermano, no para que lo vean, sino para que se sienta, amados hermanos, esa atmósfera espiritual y se sienta algo diferente. Dios diga: bueno, pues aunque cansadito, cansada, como venga, comió, no cenó, pero trae gozo en el fondo del corazón. Hermanos, es algo inevitable de verdad. ¿Y qué importa que el mundo cuando no entiende esta situación y diga: bueno, si el que tienes de seguro está loco? No importa, hermanos, porque el mundo no entiende lo que, y por eso le llama locura, ese sabor sobrenatural que hay en el fondo de nuestro corazón. ¡Aleluya! Pero nosotros tenemos que adorar a Dios. Amén. A veces, y de repente yo trabajando, y bueno, y pues gracias a Dios tengo tiempo, y entonces dialogando, a veces cantando, y a veces se me ocurre, yo digo: gloria a Dios. Y dice: ¿qué me dijo? Me dice la otra persona. No, es con Dios, le digo yo. Pero a veces, hermano, cuando de verdad yo no sé el asunto, pero Dios sabe. ¡Aleluya! Si es emoción, yo no sé el asunto, pero hay que tener cuidado, manejar las emociones también, ¿verdad? Yes. Pero de repente me dice: ¿qué me dijo? No, le digo: fue allá que hablé. Y si ve, no ve a nadie, ¿verdad? Qué lindo, porque eso solamente lo entiende aquellos que han sido comprados y lavados con la sangre vertida en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Y entonces por eso dice así, que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¡Aleluya! Ahora bien, esta oportunidad no era, imagínense, yo creo que el pueblo de Israel en ese tiempo, por lo menos para ese día específico, trataban de entregarse en lleno para Dios. Y más sin embargo, no podían entrar porque estaba esa separación. Yo creo que ellos anhelaban tanto, hermanos. Así como tanta gente hoy en día invierte con lo económico y se ha vuelto tan rutinario y famoso ese viaje para ir a Israel. Y la gente se emociona, hermano. Y cuando va a ver, yo creo, a los patriarcas, quizás va a ver la tumba de David, porque David es originario de Jerusalén, y va a ver todo ahí. Yo creo que van felices. Pero la sorpresa yo creo que se dan, y por eso es que, bueno, pues a veces lo anhelo y a veces no de ir, ¿verdad? Gloria al Señor, pero si va a ir me invita. ¡Aleluya! Pero cuando la curiosidad es de ver la tumba donde Jesús supuestamente lo sepultaron, ¿verdad? Y cuando va a verlo allá y va a ver, y se da la sorpresa que ahí no hay nada, hermano. Y entonces no tiene sentido, ¿verdad? Porque esa es la prioridad número uno, debería de ser en ese viaje, ¿verdad? Aleluya. Y resulta que no está. Es como que usted vaya a visitar a su familiar tan querido y tenga 20, 30 años de no verlo. Y se da la sorpresa que cómo consiguió la información, y cuando la consigue no resiste esa emoción por verlo. Y cuando se da la oportunidad y va, y resulta que el ingrato no está, se arruinó el viaje, ¿verdad? No tiene sentido, hermano. Así es. Entonces, ir a ese lugar, imagínense, y que nuestro Señor Jesucristo únicamente diga: aquí estuvo. Ahora bien, esto, amados hermanos, es para que entienda la gente, al final de cuentas, y crea y salga de la incredulidad, amados hermanos, que Cristo allí fue sepultado, pero se levantó al tercer día. Amén. Amados hermanos, este es el gran privilegio de parte de Dios. Aleluya. Y entonces por eso tenemos la libertad de venir a este lugar y adorar el nombre del Señor. Amén. Hermanos, en tiempos, años muchos atrás, la gente no tenía el privilegio de entrar a cuatro paredes. Ellos entraban, hermanos, en una catacumba, y dice que adoraban a Dios, hermano. Y olvídense que teclado, ni que nada, ni batería, y ni micrófono, nada, hermano, por el estilo. Y energía eléctrica, pero como lámpara es a mis pies tu palabra, dice,
Él estaba ahí, la presencia del Aleluya. Señor. Y de esa manera ellos adoraban el nombre del Señor, porque no podían hacerlo, hermanos, en público, porque la iglesia en ese tiempo era perseguida. Y hermanos, nosotros, que nadie nos persiga, al menos que a la misma sombra le tenga miedo. Pero de lo contrario, no haya nada que temerle, hermanos. ¡Aleluya! Y aquí venimos como que si parece que estamos indelitados, hermanos. ¿Ah? Bueno, saber qué pasó en el día, bueno, eso es asunto maravilloso. Sonría, Cristo le ama. Pero hay temor, hermanos, no hay libertad de adorar el nombre del Señor. Y entonces, pero ¿qué pasa? Esa es otra pregunta y se la hará después. Pero entonces tenemos que, dice, adorarle a Dios con libertad, hermanos. ¿Por qué? Amados hermanos, porque el Señor nos ha hecho libres para adorarle. Sí, amén. Gloria a Dios. Nos ha hecho libres. Aleluya. Entonces, por eso, amados hermanos, hay algo muy importante cuando usted ve el libro de San Mateo. El libro de San Mateo, amados hermanos, en el capítulo 27 y versículo 50, amados hermanos, allí encontramos la verdadera esencia de nuestro Señor Jesucristo, que ha quedado, amados hermanos, escrito para que nosotros veamos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El libro de San Mateo capítulo 27 y el versículo 50. Aleluya. Si lo encuentra, me lo lee, por favor. A ver si no estoy... Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Amén. El siguiente. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Gracias. Primero, el versículo 50 dice: pero Jesús, habiendo otra vez clamado. En el libro de San Juan dice que gritó. Ahora bien, ¿por qué? Y aquí dice que lo mismo, clamó en gran voz, cuando a él le pusieron el vinagre en sus labios. Eso fue algo terrible, lo más amargo. Y entonces dice que en ese momento él murió. Y no que el vinagre lo haya matado, sino que el propósito de Dios se había cumplido en ese momento, en ese instante. Entonces dice: pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó ¿qué? Su espíritu. Y entonces dijeron ellos: ahora se arregló el asunto, se acabó aquel que tanto fastidiaba, porque no crean que todos lo querían, lo odiaban, hermano. Por eso llegó a ese momento. Yes. Ahora, ¿qué sucede? Pero dice el 51 que entonces el velo del templo se rasgó en dos. Este es lo que estábamos viendo en Levítico 26:2. La separación que tenía aquella gente. Hermanos, pero cuando Cristo, Él vino, y entonces, y Él con su sacrificio, con su muerte, con la sangre vertida en la cruz del Calvario, entonces dice que el velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, porque su poder es grande. Aleluya. En el cielo y en la tierra. Yeah. Alabado es el nombre del Señor. Y por lo tanto dice que entonces se rasgó el velo. Ahora queda la entrada para nosotros, hermanos. Aleluya. Imagínense que nos cuesta venir aquí con aire acondicionado, bien cómodo, y todavía se queja de las sillas tan duras. Yeah. Y lo duros son los huesos que tenemos. Yeah. Y en aquel tiempo, hermanos, que no se podía entrar ahí. Por ejemplo, esa cortina que está ahí en la puerta. Afuera, hermanos, ahí se quedaba la gente. Ahí se quedaban adorando a Dios. Y algunos quizás, pensando qué pasaría el tiempo transcurrido con el sacerdote. ¿Será que vive o no vive? ¿Verdad? Ese era un asunto serio, hermano. ¿Ah? Hoy no, y cualquiera se le ocurre y adora a Dios, y aunque ande como ande.
Pero eso es asunto personal, Yes. porque a Dios no se le puede engañar. No. En ese tiempo era serio. Amén. Y entonces por eso, hermanos, que cuando usted ve el libro de Segunda de Crónicas, dice la palabra del Señor que Salomón, cuando él, amados hermanos, entró y presentó sacrificio delante del Señor, amados hermanos, Segunda de Crónicas capítulo 7. Ahí dice, amados hermanos, que entonces dice que cuando él entra al templo, hermanos, y empieza a adorar al Señor, entonces dice que descendió fuego. ¿De dónde? De la boca de Salomón. No, hermanos, de los cielos. Del cielo dice que descendió fuego, amados hermanos, y era tanto el ambiente, la gloria de Dios que se movía en aquel lugar, amados hermanos, que nadie podía entrar. Aquella gente solamente podía ver de lejos. De lejos podía ver, y no es porque ellos no quisieran llegar. No es porque ellos vieran la puerta cerrada y gracias a Dios, bueno, pues la culpa la tiene el líder por haber cerrado. No, hermanos, ellos, olvídense, querían entrar. Yo entiendo que querían entrar, pero no se podía porque la presencia de Dios había llenado aquella casa. Aleluya. Hermanos, porque de verdad cuando hay hombres genuinos, mujeres genuinas delante de Dios, se mueven los montes, la montaña, los problemas, las circunstancias, amados hermanos. Aleluya. Se ve la atmósfera espiritual, se puede sentir, amados hermanos. Maravilloso Jesús. Porque el poder de Dios es grande. El problema es nuestra incredulidad muchas veces. Yes. Pareciera que Dios está lejos de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor que el velo, entonces el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, hermanos. ¿Por qué razón? Para que nadie lo engañe. Si viene alguien hablándole, amados hermanos, de otro Cristo, amados hermanos, de que aunque le diga vengo llegando del cielo, vengo llegando de lo profundo de la tierra, de ninguna manera, amados hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado. Aleluya. Por eso dice la palabra del Señor que de arriba hacia abajo se rompió el velo. Para que nosotros, hermanos, tengamos entrada a poder adorar al Señor. Vengamos al Señor a adorarle. Dice que se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Quedó libre, hermanos. Quedó libre. Entonces en ese tiempo, olvídese, ni pensarlo de subirse a este lugar en ese tiempo. Hoy no, hermano. Hoy dicen, hombre, nadie lo sabe. Y ni se van a dar cuenta. Santo. Hermano, si tarde o temprano se va a saber. Así es, aleluya. Por misericordia de Dios, es de que cada vez no hay por lo menos un funeral, hermanos. ¿Verdad? Es que es la realidad, hermanos. Tenemos que ser honestos. Que hay muchas cosas que tenemos que hacer el ajuste delante del Señor. ¡Aleluya! Pero tenemos que decirle al Señor cada vez que vamos a venir a este lugar, no precisamente acá, hermano, de allá de la puerta. Amén, aleluya. Porque el Señor cuando se enoja, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener cuidado. Aleluya. Por eso dice que ahora tenemos entrada al lugar santo. Podemos adorarle al Señor. Aleluya. Pero no como se nos ocurra, hermano. En algunos lados da pena de verdad. Da pena como la iglesia se comporta, se mueve, se conmueve. Amados hermanos, de ver es difícil. Yes. ¿Por qué? Porque pareciera que estamos en un sistema actualizado. Y cuando no ven de esta manera, mayormente en silencio, dice, estos están anticuados. ¿Y qué importa, hermanos? Que digan anticuados, pero yo digo, pero que no en aquel día no digan ese ahora está quemado. Así es. Porque eso sería difícil. Por eso ahora dice que tenemos ahora la entrada, hermanos. Pero ¿qué sucede? Entonces cuando se rasgó el pelo, la tierra tembló. Hasta ahí entendieron ellos, hermanos.
Hasta allí entendieron todos, y Caifás y todos los guardias y todos los que estaban, amados hermanos, los que estaban cuidando la tumba, amados hermanos, ellos dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Cuando se dan cuenta que la tumba se había abierto. Hermanos, ellos dijeron: ahora ¿qué hacemos? Algo tenemos que inventarnos. Pero como con Dios no trabajan los inventos, ni las astucias, ni las estrategias, amados hermanos. Hoy en día a veces funcionan, pero por tiempo limitado. El pastor dice: mira, es que el asunto está, mire qué poquito hay. Y entre más días, entre más se les da, más como que más duele. Cambiemos de sistema, pastor, ¿verdad? Y lo vamos a poner más suave. Y de repente hasta hay algo de que entretenga, y al frente 5 señoritas mandadas a hacer un baile. Hermano, yo le aseguro que esto se llena. Y al final dice: me gocé. Hermanos, son las estrategias para que crezca un sistema de estrategia. Pero a Dios, con Dios no se puede. Dios no necesita que le demos una ayudadita. Con Él no se puede de esa manera. Pero dice esta palabra del Señor que la tierra tembló. Para que ellos entendieran, hermano, entonces dijeron ellos: ¿esto qué es? ¿De qué se trata? La tierra tembló y ahora dice: y las rocas se partieron, hermano. Nunca había sucedido. Yo creo que con grúa, bueno, en ese tiempo no había, ¿verdad? Pero había una piedra especial para ponerle a aquellas personas en la tapa donde los sepultaban. Era el reglamento de los judíos. Pero yo creo que para Jesús, en ese momento ellos trajeron la triple más grande, me imagino yo. Eso yo se lo comento, no dice la palabra. Quizás trajeron la más grande, porque no hallaron otra más grande. Pero dice la palabra del Señor que un ángel vinieron, o 2 ángeles, dice en Evangelio, en San Juan, dice 2 ángeles vinieron y removieron la piedra. Hermano, mire que una fuerza sobrenatural, porque Dios nunca puede ser burlado. Aleluya. Cualquier ser humano pudiera haber ido y hubiera llevado un grupo y hubieran dicho: hagamos algo por Jesús. Pero es que Jesús no necesita de una ayudadita. Y entonces dice que envió, porque Él tiene su autoridad, tiene sus ángeles, amados hermanos, específicamente para su trabajo. Aleluya. Y entonces, para que Caifás y todos, aquella gente, todo el ejército no dijera: bueno, si hubiera sido un ser humano, dijera: pues alguien se lo robó, aunque todavía trataron de decirlo, ¿verdad? Que alguien se lo había robado. Pero Dios es un Dios maravilloso. No le permitió a ningún ser humano. Y entonces dice que se removió la piedra, amados hermanos. Se removió la piedra. Las rocas se partieron. Aunque hubiera sido de hierro, hermano. Aunque hubiera sido de lo más duro, se tenían que partir. Así es, aleluya. Porque la palabra del Señor se cumple. Amén. Ya estaba profetizado que al tercer día el Señor Jesucristo iba a resucitar, hermano. ¿Por medio de quién? Padre celestial, aleluya. Primero por profeta Jonás. Cuando dice que así como él estuvo por 3 días y por 3 noches en el vientre de aquel pez. Ya estaba profetizado por el profeta Isaías. Se cumple la palabra, porque Dios Él no miente. Y ahora, ¿qué sucede? Y entonces dice: los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos que habían. Note bien esto. Mejor lo vamos a leer otra vez. Aleluya. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de ¿qué? De santos
o de hombres santos, de hombres cristianos, hermanos, que habían muerto saber cuántos años, ¿verdad? ¿Y qué sucede ahí? ¿Qué sucede? Se levantaron, pero esos eran cristianos de verdad, hermano. Amén, aleluya. No cristianos de nombre. No. Porque hoy en día cualquiera dice yo soy cristiano, para algunos para que le tenga lástima, al otro para que le dé privilegio también. Y cuando no hay discernimiento, fácil se cae el asunto. Y ve que hasta allá por Argentina, no sé dónde, por allá, bueno, pues él, para que se me alegre un poquito, dijo hermano Carlos, ¿verdad? El equipo de Madrid, o ya no mira usted, ¿verdad? Fútbol. Gracias a Dios que ya no. Santo Jesús, aleluya. Aleluya. Pero ahí había un hombre, un muchacho, que se llamaba Cristiano, hermano. ¿Verdad? ¿Sí o no? Cristiano. Cristiano Ronaldo. ¿Ah? Cristiano. Imagínense. Pero de adentro no es cristiano, ¿verdad? O sea, no cristiano. En otras palabras. Y hoy en día, hermano, o sea, suele esa misma versión. Soy cristiano, dice. Pero de aquí nada más. Y los hechos están lejos. Pero Dios dice acá, dice la palabra del Señor, que se levantaron muchos cuerpos de santos que habían dormido, hermano. Mire qué lindo. Aleluya. ¿Por qué? Porque el de verdaderamente cristiano, cuando muere, no muere. La palabra ha quedado que muere, pero la razón correcta es que duerme, porque es un leve despertar, un descanso, en otras palabras. Aleluya. Porque a veces aquí no se descansa, ¿verdad? 2, 3 trabajos, y entonces ¿cómo va a descansar el cristiano? Por eso es que a veces ya no hay ganas de venir de adorar a Dios. Entonces, por eso ahora viene Dios y tan maravilloso le da un descanso. Y esta gente dice que estaban dormidos, amados hermanos. Estaban dormidos. Pero ¿qué sucede? Se levantaron también, hermanos. Así es, aleluya. Y por si algunos tomases que se habían aparecido por allí en el camino y pudieran decir que era mentira, dice que se les aparecieron a muchos. A muchos. Se les aparecieron, hermanos. Salieron, dice. Entonces, cuando salieron a reconocer la ciudad otra vez, hermano. Mire qué maravilloso. A darse un paseo, hermano. Después de estar ahí dormiditos, ahora se levantan y a dar un paseo. Y muchos lo reconocieron, quiere decir, hermanos, oír la realidad verídica, hermanos. Aleluya. Que los habían conocido antes. Y ahora, qué sorpresa, hermanos. Maravilloso. Verlos. Jesús, aleluya. Verlos nuevamente en vida. Es que para Dios no hay nada imposible, hermano. Así es, aleluya. Para Dios no hay nada imposible, definitivamente. Por esa razón, es que ya cuando usted ve el libro de Lucas, amados hermanos, capítulo 24 y el versículo 5, dice la palabra del Señor que había unas mujeres, un grupo de mujeres fieles de verdad, hermano, valorudas, porque los hombres estaban lejos, hermano. Pero esas mujeres dicen que estaban pendientes. Y entonces dice que dijeron, vamos a ver a la tumba, a ver qué ha sucedido, qué nuevas, qué noticias hay. Pero dice que cuando ellas llegan ahí, entonces dice que cuando ellas llegaron, en ese momento tuvieron temor cuando llegan a la tumba. ¿Por qué? Porque tuvieron temor. Porque dice que vieron dos personajes, y mire, ellos estaban dándose un relajo, un descanso en la tumba donde supuestamente había estado Jesús. Ahí estaban ellos. Aleluya. Y entonces ella dice que sintieron miedo, temor de ver esos dos personajes y bajaron su rostro hacia la tierra, de ver esos personajes sentados en la tumba donde supuestamente había estado Jesús. Porque Jesús, cuando vemos la palabra del Señor, dice que Él
amados hermanos, no estuvo ahí. Él fue y bajó a las profundidades de la tierra, al corazón de la tierra, y le fue a predicar a aquella generación de Noé, a los cautivos. Entonces Cristo mismo no descansó. Entonces, amados hermanos, cuando ve esos dos personajes, esta mujer dice que ellas tuvieron temor, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Yeah. O caemos ahí y sirve para nosotros la tumba. Amados hermanos, dice que bajaron su rostro, donde no soportaron ver aquellos dos ángeles. Y entonces, amados hermanos, y ellos dice que le hicieron una pregunta: ¿qué hacen ustedes aquí? ¿A quién están buscando? ¿A quién, en otras palabras, han puesto acá? Y le dice: ¿por qué buscáis al que vive dentro de los muertos? Hermanos, reciben ellas la confirmación de que Jesús había resucitado. Aleluya. Que Jesús se había levantado. Amén. Y no precisamente al tercer día, porque yo creo esa tumba estaba intacta. Todos la vestimenta, lo que le habían puesto encima, los lienzos, estaban intactos, porque Él es el Todopoderoso. Amados hermanos, por eso le dice: ¿por qué buscáis al que vive? Eso es mucho más grande que cualquier cosa en este mundo. Un evento tan maravilloso que no podemos compararlo con nada de esta tierra. Por eso tenemos que sentirnos honrosos, hermanos, Aleluya. de ser hijos de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Aleluya. de ser propiedad de Dios. Debemos de sentirnos honorables, hermanos, de que adoramos un Cristo de poder, Aleluya. un Cristo que no se cansa, hermanos, Poder de Dios. que en Él, dice la palabra, no hay mudanza. Un Cristo, amados hermanos, que en Él no hay miseria. Amados hermanos, es un Cristo que en Él no hay egoísmo, ni mucho menos acepción de personas. No necesita que alguien lo lleve, hermano. Así es. No necesita que alguien lo cargue, ni mucho menos que lo despierte, porque es un Cristo de poder, amados Amén, hermanos. aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Poderoso Ese es el Cristo. Cristo verdadero que nosotros adoramos, amados hermanos. Amén. Pero lamentablemente, gente confundida, y que Dios tenga misericordia, que si se le logra caer, hermanos, ese muñeco que llevan cargando se parte, saber en cuántos pedazos. Y si no se parte, si no lo levantan, no se levanta, porque no tiene poder. Pero el Cristo que nosotros, amados hermanos, adoramos es un Cristo de poder. Aleluya. Un Cristo que cambia Sí, Señor. o hace Aleluya. cambios, en otras palabras, en la vida de nosotros. Si no los hay es porque nosotros no queremos, pero Él tiene el poder para hacer el cambio sobrenatural en nuestra Amén. vida, Aleluya. para que nosotros seamos diferentes y podamos entrar en un nuevo paradigma espiritual y podamos entender, amados hermanos, que el Dios que nosotros adoramos no es un Dios aburrido, no es un Dios que no le guste la alabanza, ni mucho menos la música, hermanos. A Él le gusta la adoración. Aleluya. Con toda garganta, con toda adoración, Poderoso hermano. Cristo, ¿Y por qué aleluya. esperar nosotros que le digamos, hermanito, hasta por favor algunos se lo ocurren Maravilloso, decir, aleluya. por favor, hermano, dale una ofrenda de palma? Santo ¿Cómo, Cristo, por favor? gloria, Si aleluya. tenemos el favor Sí, del Señor, soberano, aleluya. amados hermanos, tenemos que estar agradecidos Maravilloso. para adorar el nombre Te del adoramos, Señor. Cristo lindo. Aleluya. Tenemos que Santo demostrarle a Dios Aleluya. que hay gratitud en nuestro corazón. Sí, Señor. Aleluya. Por eso le dice: ¿por qué buscáis al que vive? Hermanos, es que es tremendo. Cuando yo medito en esta palabra, yo digo de verdad, hermanos, no hay nada más hermoso que tener la libertad en nuestra vida. Hermanos, es que la verdad es que hay gente que tiene diferentes
problemas y a veces ni para qué preguntarle. Cosas difíciles. Pero cuando viene a la casa del Señor, adora a Dios como el más millonario. Aleluya. Y en la realidad es el más rico, ¿verdad? Amén, aleluya. Si de verdad tiene un corazón genuino, es el más millonario. Señor, aleluya. Se le olvida todo, hermanos. Y aunque al llegar a la casa se acuerde, tengo que hacer esto, el otro, este ajuste, el otro. Ay, la semana no me va a alcanzar. Hasta con la última semana del mes. Pero cuando viene al Señor, a la casa del Señor, adora a Dios, hermano, que aunque no tenga nada en la bolsa, adora al Señor, aunque no tenga nada en la casa, adora al Señor, bendito es el nombre del Señor, porque el gozo del Señor mi fortaleza es, dice la palabra. Alabado es el nombre del Señor. Este es el propósito de Dios, amados hermanos, que vengamos a adorarle a Dios. Aleluya. Y hermano, la verdad yo no exijo a nadie, ni presiono, ni me convence a nadie. De verdad, porque le digan denle una fuerte palma, no, hermanos. Es que ¿para qué vamos a rogar? Y el Señor de los ruegos no se agrada, de la voluntad se agrada. Amén. De eso el Señor se agrada, hermano. Aleluya. De lo demás, olvídese. Si usted está tranquilito y no quiere dar palmas, no lo haga. Y si quiere dar, hágalo, hermano. Señor. Aunque casi le truene la oreja al que está al lado, alabe a Dios. Y aunque se enoje, y si tiene a Cristo, pues no hay problema. Y si le agarra la otra porque no tiene a Cristo en su corazón, el Señor es el que lo va a ayudar. Aleluya. ¿Cuántos hemos entendido esta Amén, palabra? aleluya. ¿De verdad, hermanos? Poder de ¿Cómo Dios. se llama el tema? Cortito, hermano. Maravilloso Cristo. ¿A quién le gusta lo gratis? ¿Verdad que sí, hermano? Yes. Pero algunos orgullosos ni gratis no quieren, hermano, ni gratis quieren de entrar al reino de los cielos. Pero que el Señor nos ayude, sigamos adelante, hermanos, y siempre que ora, yo sé que oran, que a algunos le cuesta, el otro gracias Señor y ya en la cama, pero acuérdese de estos huesos, hermano, porque aunque a veces pensemos que ya casi estamos culminando,